si no me equivoco, debemos estar entre los 2 años, más o menos, como unos 2 años haciendo podcast. Me hubiese gustado haber empezado antes, de verdad que sí. Esa es una de las pocas cosas cuando me preguntan de qué me arrepiento, es de no haber empezado los podcasts, por ejemplo, hace unos 5 o 7 años atrás, o tal vez 10. Creo que el podcast más viejo que hay es uno de Joel Osteen, una persona que yo sigo. Él está haciendo podcast hace muchísimo tiempo, creo que hace unos 8 años. Es una buena pregunta el saber cuándo comenzaron los podcasts, sobre todo los de audio, que es el concepto original del podcast, es este concepto de audio. Lo que pasa es que luego se ha transformado en que el podcast también puede ser audiovisual, y por eso están los podcasts en los canales como YouTube y otras plataformas que son de video también. Así que la respuesta sería, llevo más o menos unos 2 años y decidí hacer los podcasts ya que me di cuenta que es una manera muy importante de poder transmitir la información a los consumidores. En lo particular, yo recibí muchos consejos y escuchaba muchísimos podcasts de diferentes personas en el mundo, donde me ayudaba muchísimo el poder escuchar los podcasts. Luego, en un podcast, escuché la importancia de hacer un video podcast o un broadcasting, como debería ser el nombre, ese debería ser el nombre correcto, broadcasting, porque de un podcast tú le puedes sacar muchos provechos. De repente, más adelante, les voy a poder contar qué es todo el provecho que se le puede sacar a un podcast completo. No es solamente el poder hacer un podcast, sino que hay varias cosas, varios beneficios que le vas a poder sacar al podcast y lo vamos a poder enumerar más adelante. Actualmente con la tecnología, Francisco, hay herramientas muy sencillas para poder generar un podcast. Hay herramientas digitales, tal vez por la ubicación de tu país, te podrás dar cuenta, ya que en Estados Unidos podemos bajar algún tipo de podcast, en Colombia otro tipo de herramientas, en Ecuador, en Brasil, pero si tú colocas podcast streaming en tu aplicación, sea la de Apple o la aplicación de Samsung o de Android, vas a encontrar diferentes aplicaciones. Yo te recomiendo una que se llama Spreaker. Spreaker es una de las herramientas más importantes que al tú colocar un podcast en Spreaker, él te lo va a distribuir en diferentes plataformas de podcast. En el mundo hay unos 17 plataformas que son las principales de podcast, y esta herramienta es tan sencilla como que trae un botón donde tú puedes apretarlo, comenzar a grabar tu podcast, y creo que tiene un límite, el gratis tiene un límite de 15 minutos, y tú puedes tener un conversatorio con tu amigo Francisco, con José o las personas que estén en ese momento, y una vez termines ese podcast puedes aplicar enviar, y ya cuando lo envías te va a pedir que le coloques un título, una descripción y una pequeña foto. Así que vendría siendo más o menos como lo que hace José cuando sube un video a YouTube, es grabar el audio, grabar el podcast, y luego entonces se sube a la plataforma. Una vez se sube en estas empresas que distribuyen, entonces estos podcasts van a estar en las principales plataformas como iCloud, Spotify, iTunes y diferentes tipos de plataformas que hay para podcasts. Creo que es importante los temas que llamen la atención y no dejar que la conversación de repente haga una pausa o haga un hueco muy grande. Siempre hay que tratar de saber qué le vas a preguntar al invitado una vez termine con esa pregunta. Hay que ir un poquito más rápido que el invitado cuando eres el entrevistador, para entonces no causar esa caída de ánimos en el podcast. Y podemos también de repente intercalar o variar entre un poquito de sátira, puedes poner un poquito de sentimiento, puedes poner un poquito de negocios, tocar algunos puntos que sean medios controversiales, donde tú tengas un punto de vista y el invitado tenga otro punto de vista. Creo que eso es más o menos lo que se debería hacer para agarrar un poquito el engagement. Y luego, no es un secreto que para promocionar los podcasts hay que meterle dinero. Tú le metes dinero a YouTube y YouTube te promociona todos los videos que tú quieras, y vas a tener la cantidad de views según el dinero que le pusiste. Eso no es un secreto para nadie. Los views de los podcasts, los views de los videos de YouTube son manejados con promociones que llevan dinero. Una vez tú le metes dinero, le estás poniendo gasolina para que estos videos se puedan ver. Te lo estoy diciendo porque la prueba la pueden ver en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube hay como unos 15 videos que le metimos dinero, y al resto de los videos no le hemos metido dinero. Eso lo hicimos como un laboratorio, y ahí vas a poder ver videos que llegaron a 300,000, 400,000, y es porque se le coloca promoción. No colocas promoción, no te van a ver el YouTube, a menos que ya seas una celebridad de la televisión, ya te conozcan en la radio o te conozcan en otra parte del entretenimiento, entonces eso ayuda a que te puedan ver. Pero si eres
un ser común y corriente, tienes que impulsarlo con algo de promoción que vas a poder hacer en YouTube, en Google Ads, Google AdWords y también Spreaker. Aquí arriba pueden ver esta herramienta que se llama Spreaker. Es una herramienta espectacular para poder promocionar los podcasts, para poder distribuir los podcasts. Esa es una de varias herramientas que nosotros utilizamos, ya que necesitas diferentes herramientas para llegar a diferentes canales de podcast en el mundo. Pero aquí arriba pueden ver uno de los ejemplos. Mi podcaster favorito se llama Gary Vee. Él es un podcaster que habla muy positivo, habla muchísimo de la actitud que debemos tener ante la vida, del emprendimiento. Es un podcaster 100% un emprendedor nato, de pura raza, y por eso lo escucho muchísimo. Y con él es como el rumbo que nosotros llevamos y lo que siempre estamos viendo. Aparte lo combinamos con otros más, pero yo diría que si tengo un podcaster favorito sería Gary Vee, que es más o menos el que siempre estamos prestando atención y siempre lo estamos escuchando. Tuve el placer de conocerlo también, así que ese vendría siendo mi podcaster favorito. ¿Y por qué? Es porque habla muchísimo del emprendimiento, es una persona súper positiva también y que abarca todos los targets, jóvenes, mayores, niños, ancianos, así que ese es mi podcaster favorito.